Me quedé de pie en el rincón del salón de recepciones observando cómo se desarrollaba la boda de mi hermana como una película en la que no debería estar. Las mesas se extendían por el suelo pulido en filas perfectas, cada una coronada con rosas color marfil y tarjetas de sitio con borde dorado. Las había revisado todas 2 veces. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ni en la mesa familiar, donde mi madre estaba sentada junto a mi padre, los rostros radiantes de orgullo. Ni en la mesa de amigos, donde personas que conocía desde infancia reían con champán. Ni siquiera en la mesa auxiliar cerca de la puerta de la cocina, donde primos lejanos conversaban amablemente con desconocidos. No me habían guardado un sitio. Apoyé la espalda contra la pared cubierta de seda e intenté hacerme más pequeña. El vestido color marfil, en el que había gastado el sueldo de 3 meses, de repente me pareció un disfraz. Lo había elegido con cuidado, imaginando cómo me vería en las fotos familiares, cómo tal vez esta vez me verían como veían a Natalia, pero no habría fotos. Nadie me había llamado para las fotos de la ceremonia. Nadie me preguntó dónde estaba durante la recepción. Vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado. Cuando le mostré la foto, el nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña, y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás, en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia, y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después, se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado cuando le mostré la foto. El nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña, y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después, se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado cuando le mostré la foto. El nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña, y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después, se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado cuando le mostré la foto. El nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña, y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después, se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había
Hicimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después, se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado. Cuando le mostré la foto, el nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos
Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado. Cuando le mostré la foto, el nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si se hubiera quitado un peso de encima y se hubiera posado en ella. 6 meses después se comprometieron. Nadie recordaba que había sido mi cena de cumpleaños. Nadie recordaba que yo lo había conocido primero. Eliana, ¿podrías moverte? Estás bloqueando el ángulo de los fotógrafos. La voz de mi tía interrumpió mis pensamientos. No esperó mi respuesta, solo hizo un gesto impaciente hasta que me moví más hacia las sombras. Me moví, siempre me movía. La recepción continuó a mi alrededor como si fuera un fantasma. Los camareros pasaron con bandejas de comida que no me habían ofrecido. El DJ anunció el baile familiar y vi a Natalia deslizarse por la pista de baile con su vestido hecho a medida, el mismo que su madre había traído a París para ayudarla a elegir. La misma madre que me dijo que mi vestido comprado en una tienda era perfectamente adecuado. Cuando le mostré la foto, el nuevo esposo de Natalia, Daniel, el arquitecto al que todos adoraban, la hizo girar bajo la lámpara de araña y la multitud estalló en aplausos. Los había presentado 3 años atrás en mi propia cena de cumpleaños, a la que Natalia llegó tarde, disculpándose con esa sonrisa perfecta que hacía que todos la perdonaran al instante. Daniel había sido mi colega, alguien con quien trabajé en el proyecto Morrison durante 8 meses. Compartimos pausas para el café y noches en la oficina. Pensé que estábamos construyendo algo. Entonces entró Natalia y vi cómo su atención se desviaba como si me quedé de pie en el rincón del salón de recepciones, observando cómo se desarrollaba la boda de mi hermana como una película en la que no debería estar. Las mesas se extendían por el suelo pulido en filas perfectas, cada una coronada con rosas color marfil y tarjetas de sitio con borde dorado. Las había revisado todas 2 veces. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ni en la mesa familiar, donde mi madre estaba sentada junto a mi padre, los rostros radiantes de orgullo. Ni en la mesa de amigos, donde personas que conocía desde infancia reían con champán. Ni siquiera en la mesa auxiliar cerca de la puerta de la cocina, donde primos lejanos conversaban amablemente con desconocidos. No me había que armé yo misma porque nadie tenía tiempo para ayudarme. La ventana que daba al jardín donde mi madre cultivaba rosas para el recital de piano de Natalia. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, un modelo antiguo, el que tenía antes del actual. Lo cogí con manos temblorosas. La fecha brillaba en la pantalla. Hacía 3 años, la mañana de mi 25 cumpleaños, la cena de cumpleaños, la noche en que conocí a Daniel, la noche en que todo empezó a terminar. Apreté la palma de la mano contra mi pecho, sintiendo los latidos de mi corazón firmes y fuertes. Estaba viva, estaba aquí, lo recordaba todo. La boda, el asiento vacío, el frío viaje en taxi a casa, el silencio asfixiante. Recordé haber muerto y ahora estaba de vuelta. Me quedé muy quieta, dejando que la comprensión se asentara sobre mí como la nieve. Esto no era un sueño. Los recuerdos eran demasiado nítidos, demasiado completos. Sabía lo que venía después. Conocía cada conversación, cada decisión, cada momento que me había llevado a ese rincón del salón de recepciones. No tenía que volver a recorrer ese camino. La puerta se abrió de golpe. Natalia estaba en el umbral, con su pijama de seda. La madre, tan amable y cara, se lo había comprado en la boutique del centro. Elena, ¿puedo usar tu coche hoy? El mío está en el taller y tengo esa audición al otro lado de la ciudad. En mi primera vida había dicho que sí. Había cogido el autobús para ir al trabajo y había llegado tarde a la reunión del proyecto Morrison. Daniel me había cubierto y me sentía agradecida. Habíamos hablado después y le mencioné la cena de mi cumpleaños esa noche. Parecía interesado. Había sido tan estúpida. No, dije. Natalia parpadeó. ¿Qué? Necesito mi coche hoy. Llama a un viaje compartido. Mantuve la voz firme, casi aburrida. Pero la audición es importante. También lo es mi trabajo. Me levanté y pasé junto a ella hacia el baño. Buena suerte con la búsqueda. Cerré la puerta ante su expresión atónita. Mis manos estaban firmes mientras abría la ducha. En el espejo, mi rostro de 25 años me devolvía la mirada. Más joven y sin las marcas de los años que había vivido. Pero mis ojos contenían algo nuevo. Algo que no estaba allí antes. Conocimiento. Y con él, una extraña y fría claridad. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí mi camisa favorita, la que mamá una vez dijo que era demasiado atrevida para eventos familiares. Me puse los pendientes que me había comprado como regalo de cumpleaños, los que había escondido después de que Natalia dijera que parecían baratos. No eran baratos, eran perfectos. Abajo, mamá estaba preparando la cena de cumpleaños. Levantó la vista cuando entré en la cocina. Oh, bien, ya estás despierta. Necesito que vayas a la tienda a comprar más vino. Tu padre invitó a algunos colegas y nos falta. Tengo planes esta mañana, dije, sirviendo café en mi taza de viaje. Las manos de mi madre aún estaban sobre la servilleta que estaba doblando. ¿Planes? Sí, volveré esta tarde. Tomé las llaves del coche del gancho junto a la puerta. Elena, es tu cena de cumpleaños. Seguro que puedes. Volveré a tiempo. Salí antes de que pudiera terminar. El aire de la mañana sabía a libertad. Conduje hasta la cafetería que descubrí dentro de 2 años y pedí el latte de lavanda del que me había enamorado. Me senté delante de la ventana y observé a la gente pasar, sintiendo el peso de las decisiones
decisiones reacomodándose en mi pecho. Cuando llegué al trabajo, la reunión del proyecto Morrison estaba a punto de comenzar. Entré puntual, preparada y concentrada. Daniel me saludó con un gesto de cabeza desde el otro lado de la mesa. Le devolví el saludo con un asentimiento y centré mi atención en la presentación. Hicimos una pausa para almorzar. Daniel se me acercó en el elevador. Buen trabajo allá adentro. Tu propuesta para el ala sur fue sólida. Gracias, dije. Oye, algunos de los otros vamos a almorzar en ese restaurante italiano de la cuadra. ¿Quieres unirte? En la primera vida, dije que sí. Me senté a su lado y me reí de sus chistes y sentí ese aleteo de posibilidad. No puedo hoy, dije, pero gracias por preguntar. Pareció sorprendido. Luego sonrió. Claro, no hay problema. Quizás en otra ocasión. Lo vi alejarse. No había aleteo, ni posibilidad, solo una puerta cerrada y la satisfacción de dejarla así. Pasé el almuerzo sola en un pequeño café, comiendo lento y leyendo el libro que había guardado en el cajón de mi escritorio durante meses sin abrir. Se sentía lujoso, esta atención para mí misma, este acto radical de elegir mi propia compañía. Esa noche llegué a casa y encontré el comedor transformado. Velas, flores, la buena porcelana que una madre suele guardar para las fiestas. Mi cena de cumpleaños, a la que sí habían asistido, a diferencia de mi graduación universitaria, mi ascenso o cualquier otro acontecimiento importante que consideraban menos relevante que los logros cotidianos de Natalia. Papá llegó con sus colegas, mamá se movía de un lado a otro sirviendo bebidas. Natalia bajó las escaleras con un vestido que combinaba con la decoración de la mesa, perfectamente coordinada como siempre. Perdón por llegar tarde, anunció, besando la mejilla de papá. La audición se alargó, todos se giraron para darle la bienvenida. Los colegas sonrieron, mamá se sirvió el vino. Papá preguntó por la audición con genuino interés. Nadie mencionó que era mi cena de cumpleaños. ¿Cómo te fue?, le preguntó papá a Natalia. Oh, maravillosa. El director dijo que yo era exactamente lo que buscaban. Natalia se sentó en el asiento a la derecha de papá, el asiento que yo solía ocupar. Nadie notó que yo seguía de pie en la puerta. Los observé orbitar a su alrededor, atraídos por la gravedad con la que había nacido. En mi primera vida, me sentía invisible. Ahora sentía algo completamente distinto, desapegado. Tomé asiento, más abajo en la mesa, entre dos colegas de papá, quienes inmediatamente reanudaron su conversación por encima de mi cabeza. Natalia se rió de algo que dijo mamá. Papá sonrió radiante. Sonó la campana. Mamá se levantó para abrir y sentí un escalofrío. Había olvidado esta parte, o tal vez la había bloqueado. Daniel estaba en la puerta con una botella de vino. Perdón por llegar tarde. Elena mencionó la cena en el trabajo y yo pensé en pasar a desearle un feliz cumpleaños. El rostro de mamá se iluminó de una manera que nunca lo hacía conmigo. ¡Qué considerada! Adelante, adelante. Elena, no dijiste que ibas a invitar a nadie. No lo hice. Comencé, pero Daniel ya estaba adentro, estrecando la mano de papá, entrando con encanto en la reunión. Natalia levantó la vista de su copa de vino. Sus miradas se cruzaron. Lo vi suceder de nuevo, esa corriente invisible que los conectaba. Ya lo había visto antes, lo había vivido antes, pero ahora podía verlo como lo que era. No era destino, no era fatalidad, solo dos personas reconociendo sus propios reflejos en los otros. Ambos acostumbrados a ser el centro de las atenciones, ambos atraídos por luces tan brillantes como la suya. Que lo disfruten. Daniel, dije, poniéndome de pie. Gracias por venir, pero la verdad es que no me siento bien. Creo que me voy a ir temprano. La confusión cruzó su rostro. Oh, lamento oír eso. ¿Podría quedarme, por favor? Decía, disfruta la cena. Natalia puede hacerte compañía. Le sonreí a mi hermana. Parecía insegura, atrapada entre la cortesía y el interés. Insisto, subí a las escaleras al oír a mi madre ofreciéndome mi asiento a Daniel. En mi habitación, me cambié la ropa de la cena por un pijama cómodo. Podía oír la fiesta continuando abajo, más fuerte ahora, más animada. La risa de Daniel, las brillantes respuestas de Natalia, ya estaban actuando el uno para el otro. Me acosté en la cama y sentí algo extraño en el pecho. No dolor, no ira, solo una sensación tranquila y serena, como una puerta que se cierra en una recámara a la que había intentado entrar toda mi vida. Ya no necesitaba entrar, ya había visto lo que había adentro. Las siguientes semanas transcurrieron como el agua alrededor de las piedras. Iba al trabajo. Volvía a casa, era educada en las cenas familiares y estaba ausente en los eventos familiares. Cuando Natalia me pedía prestadas cosas, decía que no. Cuando mi madre me pedía favores, estaba ocupada. Cuando mi padre hablaba de los logros de Natalia en la cena, terminaba mi comida en silencio y me excusaba temprano. Finalmente lo notaron. No mi ausencia, no al principio, sino mi negativa a llenar el espacio que esperaban que ocupara. Has estado distante últimamente, dijo mi madre una mañana, deteniéndome cuando salía por la puerta. He estado ocupada, dije. ¿Todo bien? Te veo diferente. Hice una pausa con la mano en el pomo de la puerta. En mi primera vida me habría disculpado, la habría tranquilizado, me habría doblegado para volver a la forma que ellos consideraban aceptable. Todo está bien, dije. Solo estoy cansada de esforzarme tanto. Me fui antes de que pudiera responder. En el trabajo me volqué al proyecto Morrison. Sin la distracción de la atención de Daniel, produje mi mejor trabajo. Diseños limpios, soluciones innovadoras, plazos eficientes. Los socios principales lo notaron. Empezaron a incluirme en reuniones de alto nivel. Me pedían mi opinión sobre proyectos que iban más allá de mi ámbito. Usaban mi nombre cuando elogiaban el trabajo a los clientes. Se sentía extraño ser vista, ser valorada. Había sido competente durante toda mi carrera, pero la competencia siempre había sido invisible cuando estaba envuelta en complacencias y autosacrificio. Ahora, con mi tiempo y energía centrados únicamente en mi trabajo, mi competencia se volvió innegable. La relación de Daniel y Natalia progresó exactamente como antes. Las citas para tomar café se convirtieron en cenas. Las cenas se convirtieron en viajes de fin de semana. 6 semanas después de mi cumpleaños, él le pidió que fuera su novia en un restaurante, declaró mi madre. Absolutamente perfecto. ¿No es maravilloso?, exclamó mi madre durante la cena esa noche. Y pensar que todo comenzó en tu fiesta de cumpleaños.
cumpleaños, Eleyanena. Deberías sentirte orgullosa de haberlos unido. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Deberías sentirme orgullosa. Orgullosa de ser el puente que cruzaron y olvidaron. Sí, dije. Maravilloso. Mi padre levantó su copa. Por Natalia y Daniel. Que este sea el comienzo de algo hermoso. Bebí el brindis. No sentí nada. Las semanas se convirtieron en meses. Vi florecer la relación de mi hermana con la atención y celebración que mis logros nunca habían recibido. Cada hito fue documentado, discutido, analizado. Cuando Natalia cambió su estado en redes sociales, mi madre me llamó para compartir la noticia como si fuera un día festivo nacional. Cuando Daniel le compró flores a Natalia, mi padre lo mencionó con aprobación en la cena. Mientras tanto, yo había sido nominada para un prestigioso premio de la industria. Lo mencioné una vez en la cena del domingo. Mi madre dijo, qué bien, cariño, y volvió a hablar de las perspectivas laborales de Daniel. Dejé de mencionar mis logros por completo. 3 meses después de mi cumpleaños, el proyecto Morrison llegó a la presentación final. Había trabajado 80 horas semanas perfeccionando cada detalle. A los socios principales lo encantó, al cliente le encantó aún más. Elena, el señor Patterson me llamó a su oficina al día siguiente. Fue un trabajo excepcional. Nos gustaría ofrecerte el puesto principal en el desarrollo de Riverside. Es nuestro proyecto más grande el próximo trimestre. En mi vida anterior, esto nunca había sucedido. Había estado demasiado distraída, demasiado concentrada en tratar de que Daniel se fijara en mí, demasiado ocupada estando disponible para cada emergencia familiar que involucraba a Natalia. Acepto, dije. Excelente. Tendrás que mudarte al sitio por 6 meses. Portland. Cubriremos el alojamiento y los gastos, por supuesto. Portland, a 3000 millas de casa. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. La pregunta se sintió como la libertad formando palabras. Me mudé 2 semanas después. Un apartamento de la empresa con vista al río. Un nuevo equipo, un nuevo comienzo. Hice una videollamada a mi familia para contárselo. Mi madre parecía más aliviada que molesta. Mi padre dijo que era una buena oportunidad. Natalia apenas levantó la mirada de su teléfono. Te echaremos de menos, dijo mi madre, con el tono que la gente usa cuando es educada. Iré de visita en vacaciones, mentí. Portland se convirtió en mi santuario. Trabajé en el proyecto Riverside con una concentración que nunca antes había logrado. Ninguna obligación familiar que me alejara, ninguna crisis de mi hermana que requiriera mi intervención, ningún padre decepcionado cuando me prioricé a mí misma sobre su comodidad. El proyecto floreció, el equipo me respetaba. Hice amigos que realmente me llamaban por mi nombre, que recordaban detalles de mi vida, que me invitaban a cosas porque querían que estuviera ahí, no porque necesitaran algo de mí. Mis nuevos colegas celebraron mi cumpleaños con un pan que habían encargado en secreto, decorado con chistes internos de nuestras reuniones de proyecto. Cantaron desafinados y lo decían en serio. Lloré en el baño después, abrumado por la extraña sensación de ser elegido sin tener que ganármelo primero. 6 meses se convirtieron en 8, luego en 10. Llamaba menos a casa. Ellos me llamaban aún menos. Nuestras conversaciones se convirtieron en actualizaciones superficiales y transaccionales que no requerían un conocimiento real de la vida del otro. Natalia y Daniel se comprometieron. Mi madre lo anunció durante una breve videollamada. La propuesta fue hermosa. Él la llevó a la casa de la playa a la que nunca me habían invitado. ¡Qué bonito!, le dije. La boda es el próximo junio. Vendrás a casa para ella, ¿verdad? Miré el rostro de mi madre en la pantalla, la forma en que sus ojos se deslizaron más allá de los míos para revisar algo en el fondo, la forma en que toda esta llamada era solo una caja que marcar en su lista de obligaciones. Veré si puedo hacer que funcione, dije. No prometí. Los meses pasaron. Me entregué a mi trabajo con la clase de pasión que viene cuando finalmente encuentras algo que te valora a ti también. El proyecto Riverside terminó con éxito, dentro del presupuesto y antes de lo previsto. El señor Patterson me ofreció un puesto permanente en Portland, dirigiendo toda la división noroeste. Has demostrado ser invaluable, dijo. Queremos construir el equipo alrededor de ti. Acepté sin dudarlo. Compré un condominio con vista a las montañas. Adopté un gato de un refugio local, un atigrado naranja que había sido ignorado durante meses porque ya no era un cachorro. Lo llamé Atlas porque no llevaba otro mundo que el suyo, y me pareció una sabiduría digna de honrar. Salía casualmente, nunca en serio. Aprendí la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Aprendí que podía estar completo sin que alguien más validara mi existencia. Viví una vida que era enteramente mía, construida a partir de decisiones que me beneficiaban a mí y a nadie más. La invitación de bodas llegó en abril, elegante y expensiva. Natalia y Daniel unidos bajo descripciones de eventos en los que nunca sería protagonista. No hubo una tarjeta de reserva de fecha con antelación, ninguna llamada preguntando si junio me venía bien, ningún mensaje de texto comprobando mi disponibilidad, solo una invitación, formal y distante, del tipo que se envía a los invitados obligados a los que no se espera que asistan. La sostuve en mis manos durante un largo rato, recordando el rincón del salón de recepciones, los asientos vacíos, las 3 horas de invisibilidad, el lento ahogamiento que me había traído hasta aquí, a esta segunda oportunidad. Confirmé mi asistencia con un no di ninguna explicación. Mi madre llamó inmediatamente. Elena, tienes que venir, es la boda de tu hermana. Tengo un compromiso laboral, no puedo moverme, dije calmado. Seguro que puedes pedir libre, es el jueves. No puedo moverme, insistí. La carga de la logística se mantendría en su método. Pero Natalia querrá que estés ahí. Sí, el número 2 en la lista de invitado. La razón por la que no podía decir que no ahora estaba directamente detrás de mí, una pared de vidrio, con vista a un puerto con un ancho, en lugar de las palmas de la mano en mi cara, así que simplemente dije, no puedo moverme del trabajo. Mi madre suspiró, el suspiro que reservaba para mi desapego y negativa, como si fuera algo molesto que impedía la organización indólora.
Está bien, dijo, no tiene ningún sentido presionarte. Le pregunté alguna vez a alguien si sería fácil ser una hija. Entonces, ¿con qué contribuyes para la boda? Preguntó inmediatamente después, pasando sin esfuerzo a la parte de la obligación. El dinero, por supuesto. ¿Cómo sería considerado suficiente en tu vida? Tomé unas semanas para pensarlo, envié un cheque por una cantidad que usaría en el acto fuera del Intipo aquí y envié también un cheque de regalo de Portland a la casa de la playa, a esa casa a la que me habían negado entrar. Todo sería lucido como contribución, lo mismo que todo lo que les di. No podía esperar para ver la cara, las náuseas que mordían por dentro al recibir tales ofertas. No llegué a ellas en la vida, pero no me exploraba mis límites ahora. Las semanas pasaron. El nombre de Daniel y Natalia aparecía a veces en mi Facebook como recordatorio, pero ya no había ninguna necesidad de participar, ni de interpretar el papel de graduada en su dramaturgia de adultos. Mis días se llenaban con mi nuevo trabajo, mi nueva vida, mi nuevo modo de vivir. Tan pronto como un objeto se iluminaba, una forma diferente de nadar entre las líneas, de aprender a leer el subtexto de los hechos, una carga invaluable en el gran esquema de las cosas para una edad tan joven como para haber soportado tanto, aparecía de inmediato. Me encontraba investigando dónde comprar el edificio en el que vivía, luego mi primer condominio, en dónde invertir mi dinero y tener aún más flexibilidad con mi trabajo. También intenté diferentes formas de asegurarme del control de mis comentarios para que nunca más tuviera que soportar esa presión, y se la mandé a mi madre para que supiera dónde se mantenía. Esa misma semana obtuve acceso al sitio de la Sociedad de los 64, que fue creado para los que son dignos de ser escuchados. Los nuevos problemas me llenaban de alegría porque me hacían sentir vivo, no solo existiendo delante de alguien. No quería que nadie me viera en situaciones embarazosas, pero por eso estaba explorando tanto. Así es como me distraía de escuchar los susurros de los demás en los salones. Mientras la información tomaba forma, los nuevos temas se volvían más familiares. Mi próxima celebración tendría lugar. Ya no tenía que sentirme atrapada, sin importar qué tanto intentaran arrastrarme. Le di un poco de espacio para que se desarrollara su propio texto, y luego le envié menos transferencias, para que supiera que ya no necesitaba. Tu trabajo lo entienden. La familia es lo primero. Mi trabajo es lo primero. Siento no poder ir. El silencio al otro lado de la línea fue punzante, lleno de incredulidad. Nunca antes los había rechazado, no de la manera que importaba. Tu padre estará muy decepcionado, dijo mi madre finalmente, usando la culpa como un arma familiar. Enviaré un regalo, dije, y colgué. Mi padre llamó una hora después. Elena, tu madre está muy disgustada. Lo entiendo, es la boda de tu hermana. Tienes que estar allí. No puedo estar allí. Ya se lo expliqué a mi madre. Estás siendo egoísta. Su voz tenía ese matiz de decepción que había pasado toda una vida tratando de evitar. Tal vez, dije, pero ya tomé mi decisión. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí? La pregunta salió más tranquila de lo que me sentía. Dime específicamente qué has hecho que no hayas hecho también por Natalia, pero con menos entusiasmo y atención. El silencio se prolongó. No tenía respuesta, porque no había respuesta. Enviaré un generoso regalo, repetí. Espero que la boda sea hermosa. Colgué antes de que pudiera responder. Natalia no llamó. En cambio, me envió un mensaje largo sobre traición y lealtad familiar y cómo siempre la había envidiado. Lo leí 2 veces, buscando algún reconocimiento de los años que había pasado a su sombra. No había ninguno. En su versión de nuestra historia, yo era simplemente la hermana amargada que no podía alegrarse por su éxito. No respondí. Algunas conversaciones no merecen continuar. Llegó el día de la boda. Lo supe porque mi teléfono se llenó de fotos que no había pedido. Natalia con su vestido de París. Natalia y Daniel en el altar. La mesa familiar donde todos sonreían para la cámara. Estaba en una... Tu trabajo lo entienden. La familia es lo primero. Mi trabajo es lo primero. Siento no poder ir. El silencio al otro lado de la línea fue punzante, lleno de incredulidad. Nunca antes los había rechazado, no de la manera que importaba. Tu padre estará muy decepcionado, dijo mi madre finalmente, usando la culpa como un arma familiar. Enviaré un regalo, dije, y colgué. Mi padre llamó una hora después. Elena, tu madre está muy disgustada. Lo entiendo, es la boda de tu hermana. Tienes que estar allí. No puedo estar allí. Ya se lo expliqué a mi madre. Estás siendo egoísta. Su voz tenía ese matiz de decepción que había pasado toda una vida tratando de evitar. Tal vez, dije, pero ya tomé mi decisión. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí? La pregunta salió más tranquila de lo que me sentía. Dime específicamente qué has hecho que no hayas hecho también por Natalia, pero con menos entusiasmo y atención. El silencio se prolongó. No tenía respuesta, porque no había respuesta. Enviaré un generoso regalo, repetí. Espero que la boda sea hermosa. Colgué antes de que pudiera responder. Natalia no llamó. En cambio, me envió un mensaje largo sobre traición y lealtad familiar y cómo siempre la había envidiado. Lo leí 2 veces, buscando algún reconocimiento de los años que había pasado a su sombra. No había ninguno. En su versión de nuestra historia, yo era simplemente la hermana amargada que no podía alegrarse por su éxito. No respondí. Algunas conversaciones no merecen continuar. Llegó el día de la boda. Lo supe porque mi teléfono se llenó de fotos que no había pedido. Natalia con su vestido de París. Natalia y Daniel en el altar. La mesa familiar donde todos sonreían para la cámara. Estaba en una cena de trabajo en Seattle, celebrando nuestro último contrato. Mi equipo brindó por mi liderazgo. El director ejecutivo me estrechó la mano y habló sobre mi futuro en la empresa. Llevaba un vestido rojo que me encantaba y me reí de chistes que realmente me parecieron graciosos. Publiqué una foto de la cena en redes sociales. Mi equipo se reunió a mi alrededor con las copas de champaña en alto. El pie de foto decía, celebrando el éxito con personas que hacen que el trabajo se sienta como familia. En menos de una hora mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Elena, ¿qué significa esa foto? Dijiste que tenías un compromiso laboral
normal, pero parece que estás en una fiesta. Tu hermana está desconsolada porque no estás aquí. Llámame inmediatamente. Borré el mensaje de voz sin escucharlo completo. Natalia me envió un mensaje de texto más tarde, esa noche. No puedo creer que te hayas perdido mi boda por una fiesta. Pensé que al menos te importaría lo suficiente como para estar aquí. Escribí y borré varias respuestas. Finalmente escribí: espero que tu día haya sido todo lo que querías. No me disculpé. Las disculpas requieren arrepentimiento y yo no sentía ninguno. Las semanas que siguieron trajeron un flujo constante de mensajes, heridos, enojados, confundidos. Mi madre me llamó egoísta. Mi padre dijo que había decepcionado a la familia. Natalia dejó de hablarme por completo. Familiares lejanos que apenas conocía me enviaron mensajes de texto cuidadosamente redactados sobre sanar las heridas y ser la persona madura. Dejé que sus palabras me inundaran como la lluvia sobre el cristal. No discutí, no me defendí, simplemente existí en mis decisiones y dejé que ellos lidiaran con las consecuencias de las suyas. 3 meses después de la boda, volé a casa para una reunión de trabajo. No le dije a mi familia que iba a ir. Me reuní con clientes, visité posibles lugares para proyectos, me hospedé en un hotel en el centro. Mi vida había seguido adelante, girando en una órbita que no podían alcanzar. En mi última noche, pasé en coche por delante de la vieja casa. Las luces estaban encendidas. A través de la ventana, pude verlos reunidos en la sala de estar. Madre, padre, Natalia, Daniel, un retrato familiar perfecto, completo sin mí. Seguí conduciendo. A la mañana siguiente me detuve en una cafetería cerca de mi antigua oficina. Estaba leyendo correos electrónicos cuando alguien se sentó frente a mí. Daniel parecía más grande que en mis recuerdos, cansado. Su sonrisa no le llegaba a los ojos y había sombras debajo de ellos que antes no estaban allí. Elena, pensé que eras tú. Hola Daniel, mantuve un tono de voz neutral. Oí que estabas en la ciudad. Natalia, bueno, todavía está molesta porque te perdiste la boda. Lo sé, se movió incómodamente. Escucha, quería disculparme por cómo pasaron las cosas entre nosotros en aquel entonces. Me refiero a que sé que no estábamos juntos, pero la forma en que cambié mi atención a Natalia justo delante de ti, eso no fue justo. Lo observé por un momento. En mi primera vida, una disculpa como esta lo habría significado todo. Había anhelado reconocimiento, validación, alguna señal de que importaba en absoluto. Ahora no sentía nada más que una curiosidad distante. Está bien, dije, tomaste la decisión correcta. Parpadeó. ¿Qué? Tú y Natalia son muy adecuados para el comer. Ambos necesitan ser el centro de atención. Ambos entienden lo que es ser elegido primero. Amado, espero que sean felices. Somos felices en la mayor parte. En la mayor parte. Miró su café. Es solo que es más difícil de lo que esperaba. El matrimonio. Natalia es maravillosa, pero también es mucho. Todo siempre gira en torno a ella. Su carrera, sus amigos, frendos, sus sentimientos. A veces siento que solo soy un accesorio en su vida. Ya sabes, como si existiera para aplaudir y apoyar, pero mis propias necesidades son solo inconvenientes. Casi me reí. La ironía era exquisita. Eso suena difícil. Dije sin compasión. Sí, me miró y algo cambió en su expresión. Pareces diferente. Bien, diferente. Segura, tranquila. Como si hubieras descubierto algo con lo que el resto de nosotros todavía estamos luchando. Lo estoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si te hubiera notado primero? Si realmente te hubiera notado. Lo miré fijamente a los ojos. No, no me lo pregunto en absoluto. Oh, pareció decepcionado, como si hubiera reprobado alguna prueba que no sabía que estaba tomando. Supongo que pensé, quiero decir, recuerdo cómo solías mirarme en aquel entonces, y ahora tienes tanto éxito, y pareces genuinamente feliz, y solo pensé que tal vez pensabas que tal vez estaría esperando. Terminé por él. Tal vez estaría agradecida por tu atención tardía. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Dicho así, suena bastante mal, y lo es. Recogí mis cosas y me puse de pie. No soy quien era hace 3 años, Daniel. Esa Elena murió en tu boda. Soy lo que vino después. No lo entiendo. No tienes que entenderlo. Cogí mi bolso. Cuídate y cuida a Natalia. Se eligieron el uno al otro. Ahora acéptalo. Me alejé antes de que pudiera responder. A través de la ventana de la cafetería, lo vi sentado solo en la mesa mirando su teléfono, con una expresión que reconocí. La mirada de alguien que se da cuenta de que ha elegido mal, pero demasiado tarde. No sentí nada. Ni satisfacción, ni reivindicación, solo una ausencia limpia y clara de apego. Esa noche, conduje hasta el antiguo salón de recepciones, el mismo lugar de la boda de Natalia. No entré. Simplemente me quedé en el aparcamiento y miré el edificio donde una vez estuve invisible en un rincón, buscando mi nombre en tarjetas de sitio que no existían. Esa Elena me parecía alguien a quien conocía desde hace mucho tiempo. Alguien más joven, alguien que creía que el amor y la pertenencia se ganaban con sacrificio y silencio. Ahora lo sabía mejor. Pensé en el lugar que no me habían reservado, en la mesa a la que nunca me habían dado la bienvenida, en todos esos años intentando encajar en una familia que nunca me había hecho un hueco, en todas las maneras en que me rebajé para tener la esperanza de que ocupara menos espacio, me hicieran querer más. En mi segunda vida, había aprendido algo crucial. No puedes obligar a la gente. Elija, no puedes forzarlos a que vean tu valía. Solo puedes ahorrarte el dolor de intentarlo. Me había alejado de su mesa. Me había alejado de sus expectativas, de su indiferencia disfrazada de lazos familiares, de su conveniente olvido de mi existencia. Y al hacerlo, había encontrado mi propio camino. No el que me llevaba a su aprobación o aceptación, sino mi propio camino construido a partir de mis propias decisiones, bordeado de gente que de verdad me quería allí. Esa noche, volé de vuelta a Portland. Mi gato me recibió en la puerta de mi apartamento, moviéndose entre mis piernas con auténtico cariño. Tenía 3 mensajes de amigos preguntando por planes para cenar el fin de semana. Mi bandeja de entrada del trabajo estaba llena de mensajes que empezaban con: Ela nena, necesitamos tu opinión sobre gente que sabía mi nombre, gente que me guardó un sitio sin que se lo pidiera, gente que celebró mi presencia en lugar de tolerarla. Me serví una copa de vino y me quedé de pie junto a la
la ventana, mirando las montañas. En algún lugar del país, mi familia seguía con su vida, probablemente sin pensar en mí en absoluto. Habían superado mi ausencia fácilmente, de la misma manera que dejas de notar cuando quitan un mueble de una habitación a la que nunca prestaste atención. Yo también había superado mi ausencia, pero mi superación parecía libertad, parecía elección, parecía una vida construida desde la intención en lugar de la obligación. Levanté mi copa hacia mi reflejo en la ventana, hacia la chica que se había ahogado en el silencio, hacia la mujer que había elegido respirar. No me guardaron un sitio en la boda de mi hermana, nunca me guardaron un sitio en ningún lado, así que me construí mi propia mesa, y todas las sillas a su alrededor estaban llenas de gente que me agradecía su existencia. Esa fue mi venganza, no la confrontación, ni los discursos dramáticos, ni obligarlos a reconocer sus fracasos. Mi venganza fue convertirme en alguien que ya no necesitaba su reconocimiento, alguien que había encontrado su valía en lugares que no podían tocar ni menospreciar. Esa fue mi paz, la tranquila y firme certeza de que me había salvado, de que había elegido la vida a mi manera, de que me había alejado de una mesa donde nunca fui realmente bienvenida, y había encontrado mi propio camino, uno que me llevaba a un lugar al que realmente quería ir. Bebí el vino despacio, saboreándolo, y sentí cómo se desprendían las últimas cadenas de mi antigua vida. Ya no esperaba a que me vieran, ahora podía verme reflejada en los ojos de la gente que sí me miraba. Eso era suficiente, eso era todo.